Hola, buenas tardes, noches. Me presento. Yo me llamo Juan Cabeza. Muchos ya me conocen. Muchos me conocen de los seguidores que tengo yo en el Facebook. Me conocen muchos, otros muchos no me conocen. Pero bueno, a lo que voy. Muchas de las personas de las que me conocen, como me conocieron en un día, me conocieron en cierto momento donde claro, ahora me ven y dice, ¿qué le ha pasado a Juan? Pero ¿cómo es posible, Dios mío? ¿Cómo es posible que Juan esté así? ¿Cómo es posible que él le ha cambiado esa manera de pensar? ¿Cómo es posible que se ha perdido? Juan se ha perdido. Dios tenga misericordia de él, porque la ha engañado. Yo no sé cómo es posible que piense de esa forma. Pues te voy a decir por qué pienso yo de esta forma, ¿vale? Y te lo voy a demostrar bíblicamente el por qué. Primero, en el momento en que en que somos nacidos de nuevo en Cristo, tenemos la mente de Cristo. Empezando por ahí. En el momento en que Dios te hace ver lo que pasó en la cruz del Calvario, Dios te abre la mente y te hace ver. Mira, el motivo de esta publicación es un... Oye, pues mira, aquí en el Facebook, bueno, no voy a decir el nombre, ¿no? Pero un grupo donde son prédicas de Armando Albucín, ¿vale? Dice, y hace la pregunta, diezmo, que lo lea, no, pregunta, discúlpame, diezmos, pregunta, diezmos, que lo lea el planeta entero. Y yo ruego al Dios Todopoderoso, el Creador del cielo y de la tierra, que este vídeo, Dios mío, Señor, llegue a muchos hijos tuyos, Señor, y ellos puedan ver, que ellos puedan ver, Dios mío, lo que sucedió en la cruz del Calvario, Señor, y que no es por obra, sino que es por gracia, es porque a ti te ha placido, Señor, y tú hagas ver a tus hijos, Dios mío, Señor, que nosotros no podemos comprar ni la bendición, ni podemos comprar la salvación, Dios mío. Yo te ruego en el nombre poderoso de Jesús que tú abras la mente a aquellos que tienen esa cegadura, que están cegados, Señor, por tu propia palabra, donde están engañados, Dios mío. Yo te ruego que a través de este vídeo tú llegues allí a donde están tus hijos, Dios mío, de los cuales están engañados, están estafados y están robándoles, Dios mío. A través de tu palabra, Señor, voy a hacer ver la estafa del diezmo, Señor. En el nombre de Jesús, en el poderoso nombre de Jesús. Mira lo que dice. Dice, bueno, voy a decir el nombre, un tal Arquímedes se llama este hermano. Arquímedes. Dice que lo lea el planeta entero. Quiero. Y otra cosa, mira, de verdad, no sé. Ya antes de compartir, ya me has juzgado, ya me has dicho, la han engañado. Ya en tu cabeza está diciendo, ¿cómo es posible que hable en contra del diezmo? Con lo que ha diezmado, con lo que hablaba del diezmo. Oye, pregúntate por un momento si tú puedes estar equivocado. En un momentito, en un 2 segundos, piensa, oye, lo voy a escuchar. Coge la palabra, coge la Biblia, escucha todo lo que te voy a decir. Todo lo que comenta este hermano. Mira, oye, por un segundo, escucha. ¿Y si resulta de que ahora lo que dice Juan es? ¿Y si es? ¿Y si resulta que me están engañando? Imagínate por un momentito, y te lo digo de verdad, si tú me ves así un poquito encendido, pero te lo digo con todo el amor de Dios, de verdad, con toda mi alma, con todo mi corazón, te lo digo. ¿Y si es cierto? ¿Y si es verdad? Pues te lo voy a demostrar. Quiero dejar claro, antes de que leas este documento, es un documento que él mete,
No estamos diciendo que no se deba apoyar la obra de Dios por medio de la ofrenda voluntaria para que la extensión de las buenas nuevas. Debemos apoyar económicamente los ministerios para no terminar siendo incoherente con nuestra fe. Repito, debemos apoyar a los ministerios, pero no mintiendo, sino haciendo un buen uso de la palabra. Segunda de Timoteo 2:15. Me presento delante de ti como obrero aprobado, que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Bendito sea Dios. Te lo voy a repetir porque parece ser que no hay gente que no quieren escuchar, que están encerrados. No se está diciendo de que no se vaya a apoyar la obra, porque la obra hay que apoyarla. La obra hay que apoyarla. Hay que apoyar la obra económicamente. Ya más adelante vamos a ver por la Biblia cómo hay que ayudar económicamente a la iglesia. Como dice aquí, no por engaño y por mentira. Las malas interpretaciones de la palabra de Dios esclavizan a la gente por años. Pregunta: ¿existe algún pasaje bíblico relacionado con el diezmo con la iglesia? ¿Existe algún pasaje bíblico relacionado el diezmo con la iglesia? Respuesta: ¡que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡No! Dice que no hay ni un versículo bíblico. Ahora vamos a ver los versículos que vienen en el Nuevo Testamento, en el nuevo pacto de la gracia. Somos sacerdotes del nuevo pacto de la gracia, ¿vale? Vamos a verlo. Las malas interpretaciones de la palabra Dios de la palabra de Dios esclavizan a la gente por años. Esclavizan a la gente por años. Y tú que me estás escuchando en el fondo de tu corazón, sabes que estás esclavizado con el diezmo. Que si tú no pagas el diezmo, tú piensas que tú pierdes la salvación. Y eso es mentira del diablo. Tú piensas que le estás robando a Dios. Y eso es mentira, eso es una herejía. Porque Cristo dijo: consumado es. Él pagó el precio por tu salvación y Él pagó el precio por tu bendición. Siempre que se habla del diezmo en la Biblia está relacionado con el pueblo judío. Que está relacionado con el pueblo judío. Que no tiene nada que ver la iglesia. Ni el Señor Jesús, ni Pablo, ni ninguno de los discípulos lo exigieron, porque ninguno de ellos era de la tribu de Leví. ¿Tú de dónde eres? ¿De qué tribu eres? Jesús era de la tribu de Judá y Pablo era de la tribu de Benjamín. Vemos que Jesús era de la tribu de Judá en Hebreos 7:14 y Pablo era de la tribu de Benjamín, lo vemos en Filipenses 3:5. Nosotros somos de la tribu de... Dice: como por supuesto ninguno de nosotros somos de la tribu de Leví, como está escrito, porque a los levitas he dado por heredad los diezmos. A los levitas, porque a los levitas he dado por heredad los diezmos de los hijos de Israel. Porque a los levitas he dado por heredad los diezmos de los hijos de Israel, que ofrendarán a Jehová en ofrenda, por lo cual les he dicho: entre los hijos de Israel no poseerán heredad. Número 18:24. Lee un poquito la palabra y mira lo que era el diezmo y para quién era el diezmo. Para el sostenimiento pastoral no es necesario exigir ni cobrar diezmo. Los diezmos pertenecen a la ley y fueron dados a los levitas. Número 18:24. Léelo. Ni Cristo ni Pablo cobraron diezmo, que no cobró diezmo ni Pablo ni Cristo, porque ninguno de ellos era levita, como no lo es ninguno de nosotros. Levita no es una referencia al ministerio de la iglesia. Enseñar y decir eso es un error. Antes de la ley, porque ahora te viene: no, es que esto es antes de la ley, es que esto es antes de la ley, de cuando, porque Abraham dio los diezmos, Te están
¿Sabes lo que pasa? Que como no lee, no quiere investigar, no estudia, por falta de conocimiento y de entendimiento de las dos cosas, se perdió el pueblo de Israel. Y tú, bueno, tú, mira, ¿sabes qué? Que no te vas a perder, ¿sabes? Porque lo que un día Dios empezó en ti, Él lo va a acabar. Palabra de Dios. Antes de la ley, en cuanto al diezmo de Abraham, Dios, Génesis 14:20. Se trató de un botín de guerra. Se trató de un botín de guerra que obtuvo cuando peleó contra los reyes que había secuestrado su sobrino Lot. Abraham no dio los diezmos de sus bienes. Otro detalle es que ante este pasaje de la Biblia no dice que Abraham diezmara o que fuera una práctica en él. No lo pone. Es decir, si a ti te decían, es que Abraham diezmó una vez y por un botín de guerra, ¿tú qué tienes que hacer? ¿Una guerra con tu vecino? ¿Sacarle los dineros y después darlo tú? Que no, que no. Yo, que no es que lo diga yo, que lo estoy leyendo yo aquí, en la palabra de Dios. Abraham diezmara que fuera una práctica en él, después de que ese pasaje de la Biblia no dice que Abraham siguiera diezmando, no dice que siguiera diezmando. Se trata de un texto que está solo, un texto histórico el cual el Nuevo Testamento no autoriza como doctrina para la Iglesia, un texto que no sirve como fundamento para la falsa doctrina del diezmo en la Iglesia. Igualmente ocurre en el caso de Jacob, en Génesis 28, 20, 22. ¿Tú te has puesto a leer esto? ¿Tú te has puesto a leer esto de Jacob? Y te dejas engañar también por este versículo. Tú lo has leído, pues léelo y abre la mente. Abre tu cabecita. Jacob ofrece un diezmo a Dios sin que él se lo pida. Job le pone condiciones a Dios. En condicional. Todo cristiano debe saber que a Dios no se le pone condiciones. Jacob le dijo a Dios, si me bendice, si me provees para el viaje, si me guardas, si vas conmigo, si vuelvo en paz, serás mi Dios y yo te daré los diezmos. En condicional. Y eso pone. La Biblia no dice que Dios aceptará su propuesta. En ningún momento. La Biblia tampoco dice que Jacob cumpliera este supuesto pacto. Supuesto diezmo que a pesar de haberse enriquecido posteriormente, antes de este pasaje, mirando el contexto tanto inmediato como remoto de la Biblia, no dice en ningún lugar que Jacob diezmara, en ningún lugar. Después de ese pasaje de la Biblia no dice que Jacob diezmara. Aquí tenemos otro texto histórico que no sirve como fundamento para pedir el diezmo. Llegada a la ley. El diezmo se trató de alimentos, de los frutos de la tierra, de los frutos del ganado, no de dinero. Vamos a ver. Vamos a ver. Si Dios saca un diezmo, que antes de todo esto yo también tengo más conocimiento y tengo más información de que los diezmos venían de antes de la ley, de antes de Abraham, cuando los reyes antiguamente, hace miles de años, pedían el diezmo al pueblo. Le pedían y la gente tenían que diezmar a los reyes de aquella tierra, en aquellos tiempos. Aquí dice, en el diezmo, que no se trató de alimentos, de fruto ni de tierra, perdón, el diezmo se trató de alimentos, de los frutos de la tierra, de los frutos del ganado, no de dinero. No de dinero. ¿Quién, dónde y cuándo se cambia a dinero? Tú me lo puedes decir, tú me puedes mandar un mensaje y decirme, oye, mira Juan, esto sucedió en tal tiempo, en tal lado, ¿vale? Terminas llegando a la Iglesia Católica porque ahí fue. La frecuencia en la que se entregaba los diezmos a los levitas era una vez al año, porque la piden toda la semana. Que era una vez al año. Era una vez al año y no dinero. Y te voy a decir una cosa, tú lees en Deuteronomio, que creo que es, no recuerdo si es el 14 o el 20, tú lees Deuteronomio, mira lo que dice. Esto no viene aquí en este informe, pero bueno. Si te cogen lejos de Israel, te olvidé decir mis palabras porque no sé memoria, pero así dice. Coge tu diezmo. Escucha lo que dice la palabra de Dios. Coge tu diezmo. Vete a Israel. Si te coge muy lejos, cuando vayas a ir a Israel a hacer fiesta con el diezmo,
léelo, que dice esto, que no me lo estoy inventando yo. Si es mucha la carga que tú tienes que llevar, vende el diezmo. Escucha, vende el diezmo y no le pides dinero. Mira lo que dice. Vende el diezmo. Así podrás ir sin carga. Cuando llegue a Jerusalén, vuelve a comprar otra vez el diezmo que traías. Puedes comprar vaca, gallina, frutos, lo que tú quieras. Y con ese diezmo ve y hazme fiesta a Jehová con tu familia. ¿Te han enseñado eso? No le pide el diezmo, fíjate hay que ver, ¿eh? De verdad, tío, qué poca vergüenza, de verdad, lo que están haciendo con la gente, ¿sabes? Una mujer que tiene 420 euros porque es una mujer que es lo único que tiene y se le está engañando y se le está haciendo ver que está robándole a Dios, que tiene 400 euros para tirarme y le hacen dar diezmo, ¿eh? Y sacándole lo poquito que tiene, anda. Pues mira lo que dice aquí. Una vez al año y una vez cada 3 años. Deuteronomio 14, 22 al 29. No semanal como piden algunas falsas iglesias. En cuanto a Mateo 23, 23. Me enerva, me enciendo. ¿Por qué? ¿Sabéis qué? Que yo soy estafador. Yo, para la gloria de Dios, Dios ha cambiado mi vida y Dios ha transformado mi vida, pero yo era estafador. Aparte de ladrón, que hacía de todo, ¿no? Pero especialmente era la estafa, ¿no? Engañaba a la gente. Gracias a Dios, Dios me ha transformado. ¿Qué te quiero decir con esto? Que aparte de que yo lo estudio y lo veo, lo discierno, ¿vale? Lo veo. Mira, en cuanto a Mateo 23, 23, que esto es lo que te van a decir. Sí, en el Nuevo Testamento sí viene, pero de verdad, ¿por qué no coges, lo lees, te metes en tu habitación, ora y lee y piensa lo que estás leyendo? Métete ahí dentro y date cuenta de la verdad. Dice, el contexto dice que el Señor se dirige a los fariseos que estaban bajo la ley y que querían aparentar una obediencia que no tenían. El detalle al que se debe prestar atención aquí es que el Señor se dirige a los fariseos, no se dirige a los discípulos, no a la iglesia. Usar ese texto sin su contexto es un pretexto, es decir, una mala interpretación que enseña que la iglesia debe de dar diezmo. El contexto desmiente tal afirmación. Lo mismo ocurre en cuanto a Malaquías 3, 10. Se debe leer su contexto que... Mira, ¿sabes qué pasa? Que tienen conocimiento de la palabra. Y el que lee esto de Malaquías 10 en un púlpito, haciéndole ver a la iglesia que está robándole a Dios, cuidadín, que ni salvo ni cristiano, ni eres... porque los ladrones no entrarán en el reino de los cielos. Mira, ¿por dónde es al contrario? Te hacen ver de que tú estás robándole a Dios y cuando es al revés. Tú eres el que está robando. Se debe leer su contexto, Debes leer que desde el primer capítulo para que entienda que allí el Señor exhorta a los sacerdotes judíos y al pueblo judío. Está mal usar este pasaje de Malaquías 10 para decir que si el cristiano no diezma, está robando a Dios y está en maldición. Estás pisando, si tú crees esto, estás pisando el sacrificio de Jesús en la cruz de Calvario. Eres peor que un incrédulo. Eres de lo peor delante a los ojos de Dios, ¿eh? No a mis ojos, cuidado, ¿eh? Yo no soy nadie ni nada. Pero para decir que el cristiano que no diezma está robando a Dios y está en maldición, ¿para qué murió Jesús? ¿Para qué murió Jesús? De verdad.
Y a mí me dicen que le ha pasado, Juan, como me han dicho algunos hermanos y algunas hermanas. Uy, pues yo no me esperaba eso de ti. Abre los ojos, abre los ojos. No te estoy diciendo que no tenga que dar, porque hay que dar para el ministerio. Yo soy el primero, la gente que me conoce lo saben. Y que soy yo el primero en dar, pero que no sea por engaño y por estafa y por manipulación de la palabra. Si esto, porque son evidencias. Estos son evidencias de lo que sucedió en aquel tiempo. Es decir, si hiciéramos un juicio, estas son las evidencias y las pruebas. Si tuviéramos que hacer a juicio a pastores que sacan los dineros, lo condenarían por estafa. Lo condenarían por estafa y por ratero y por robar. Porque esto es ilegal. Malaquías 3:10, que le está robando a Dios y que está en maldición. Tú has creído en Cristo, tú has creído en que Él cargó todo el pecado. Tú creíste y fuiste crees que eres justificado por la fe, no por obra para que nadie se gloríe. Tú crees en ese sacrificio. No hay maldición que te llegue, no hay maldición que te toque. ¿Cómo van a decir que por tú no das? Tú no... Oh, Dios mío de mi vida. Confundir a Israel con la iglesia y viceversa es uno de los peores errores doctrinales dentro de los grupos neopentecostales. A Israel se pertenece por nacimiento por la carne, a la iglesia por nuevo nacimiento espiritual. Juan 1, del 9 al 13. La evidencia de pertenecer a Israel es la circuncisión, la evidencia de pertenecer a la iglesia es el sello del Espíritu Santo. Génesis 7, 10, 14 y Efesios 1, 13 al 14. Israel está bajo el antiguo pacto, la iglesia está en el nuevo pacto. Israel bajo la ley de Moisés, la iglesia bajo la gracia de Jesucristo. Aleluya, no hay ley que nos alcance. No hay maldición que nos alcance, porque Cristo pagó por nosotros. Y así podría seguir con multitudes de referencias, porque da un montón de referencias bíblicas, con multitudes diferentes que si no las tiene en cuenta acabará engañado y engañando a los demás. Cuando un cristiano dice que pertenece a Israel espiritual, comete un error infantil de interpretación bíblica. Cuando creyentes viven frustrados, asustados, triñes, engañados por quienes usan este pasaje de Malaquías. Y no me digas que, mira, tú que me conoces de verdad, que me has criticado, ¿vale? Porque ahora comparto esto del diezmo. Si tú no das el diezmo, tú que das el diezmo, que crees que le estás robando a Dios, tú no disfrutas de tu salvación. Tú no eres libre. No eres libre. Porque estás condenado. Te condenan y te condenas. Si tú no das el diezmo, bueno, pues para el próximo mes, lo pongo, para tú autoengañándote tú solo. Te estás autoengañando tú solo. Y si para el otro mes, pues tú hablas con tu marido o con tu mujer, bueno, pues cariño, no pasa nada, porque para el otro lo ponemos, ¿vale? Y si no, pues lo vamos poniendo poquito a poco. Si tuvieras que hacer eso, sabes que tendría que dar otra porción más por fallar. Pues estúdialo, porque es así. ¿Cuántos creyentes viven frustrados? Un montón. No estamos diciendo de que no haya que contribuir a la iglesia. Cuidado, No se está diciendo de que no haya que contribuir. Estamos diciendo que en la palabra de Dios está la forma correcta de cómo se sostiene los ministerios. Pregunta: ¿cómo se sostuvo el ministerio del Señor Jesús? Respuesta: con ofrendas voluntarias, como está escrito en Lucas 8, del 1 al 3. Y de verdad. ¿Cómo se sostuvo el ministerio del Señor? Y había un grupo de mujeres y todo, que no les faltaba al Señor de nada. Y no eran con diezmo. Con ofrendas voluntarias, como está escrito en Lucas 8, del 1 al 3. ¿Cómo se sostuvo el ministerio de Pablo? Con ofrendas voluntarias, como está escrito en Filipenses 4, del 1 al 16. 1 de Corintios 9, 12. 1 de Corintios 16,
1 al 2, segunda de Corintios 9, 7, etc. Hay más. ¿Cómo se sostiene la verdadera iglesia en nuestro tiempo? Respuesta, de igual manera. Dios estipuló que la iglesia se sostuviera de ofrendas voluntarias. Tengo una pregunta más. Si el diezmo es tan importante como dice y enseña algunos de ustedes, si es la voluntad del Señor como pretenden hacer creer, ¿por qué razón el apóstol Pablo nunca enseñó sobre ese tema en ninguna de sus cartas? En ninguna. 13 o 14 o 15 que tiene, nada, ni una referencia, ni un versículo, nada. Ni siquiera, no Pablo, ningún discípulo. Con un texto me conformo, dice aquí este muchacho, con un texto me conformo en el nuevo pacto, porque en el viejo pacto va a encontrar un montón de textos bíblicos. ¿Por qué los evangélicos no usan el principio de interpretación, sino que interpretan según su corazón o según lo que se transmitió la religión evangélica? Si yo me esfuerzo y escudriño y estudio la Sagrada Escritura y llego a la verdad de que tanto la iglesia primitiva como la iglesia en la historia nunca enseñó el diezmo, sino que eso se empezó a enseñarse en estos últimos tiempos. ¿Por qué me juzga? Dice este hombre. ¿Por qué me juzga? ¿No debería esforzarse todos los cristianos a estudiar no solo este tema, sino todo lo relacionado con la fe cristiana para saber si lo que me enseñaron está bien o mal? ¿No es necesario que tú tengas que estudiar por tu cuenta con la dirección del Espíritu Santo para darte cuenta si realmente lo que me han enseñado está bien o está mal? ¿O es que tengo que fiarme de lo que me diga a mí el pastor sin yo coger y escudriñar las Escrituras? Pues tiene que escudriñar las Escrituras porque tu pastor te está estafando si te está pidiendo el diezmo y si te está metiendo malaquía. El diezmo no es una forma para dar como algunos dicen. El diezmo en la actualidad es una falsa doctrina, pese a quien le pese. Actualmente la mayoría de la iglesia padece de una ignorancia supina en cuanto a las verdades bíblicas. ¿Sabe, no? Porque no se estudia. Es que me voy a quedar sin batería. Y qué pena si esto se cortara ahora mismo. Vamos. Disculpa, ¿eh? Es una pena que no escudriñemos las Escrituras. Sé que hay gente que aún escuchando esta palabra, van a seguir diciendo, este no sabe lo que habla, este ahora se ha vuelto un hereje. Bueno, pues tú no eres capaz de darme un verso bíblico en el nuevo pacto donde yo tenga que diezmar. Para nada. Y es que en el nuevo pacto ahora será todo. Oh. En el nuevo pacto ahora será todo, que era una comuna en aquellos tiempos. En aquellos tiempos es cierto que se daban todo, se daban las casas, se daban los terrenos, pero inmediatamente se cogía y se repartía para todas las personas que no tenían nada. Eso es lo que se hacía antiguamente. Y lo daban todo. Lo cogían, lo vendían y lo repartían del tirón. No se metían en una cartilla para el pastor. Por eso existe multitud de falsas doctrinas que furulan por entre las iglesias en brazos de la ignorancia. No es el conocimiento de la palabra de Dios lo que divide a la iglesia, sino justamente el no conocerla. Eso es lo que separa las iglesias. Por tanto, escudriña la palabra de Dios y profundiza en ella. No es malo, no divide. Lo que divide no es hacerlo, es no estudiar y leer superficialmente las Escrituras y llegar a conclusiones sin profundizar en las verdades. Tienes que olvidar todo lo que te han enseñado, ¿vale? Verás, no tampoco todo, pero hay algunas cosas de las que nos han enseñado que tenemos que renovar con la palabra y ver si lo que a mí me han enseñado es cierto, si estoy la verdad o soy un pobrecito que me han engañado. Pablo, este hermano aquí no lo dice porque ya se ha terminado
lo que él comparte, ¿vale? Pero ahora Pablo nos enseña cómo hay que dar, conforme haya sido prosperado y conforme tu corazón te sienta. ¿Cómo es posible que una persona que esté cobrando 320 euros, oh, 320 euros, y ahora le metan Malaquías 3:10 y confunde a esa persona, a esa mujer mayor o a ese hombre mayor, y lo confunda por su ignorancia y tenga que dar de ese poquito, y después enseñan y le leen a la pobre viejecita esta que está en la Biblia, que dio lo único que tenía, que si tú lees el contexto, te das cuenta que no tiene nada que ver con el diezmo, sino está dando Cristo una lección a aquellos de los que se estaban aprovechando de las viudas, si tú lees el contexto. Mira, cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, dijo: consumado es. Ya no tienes que pagar nada, no tienes que dar nada, si no abres tus ojos y te das cuenta de que eres salvo por gracia. Tu pecado, tu salvación y tu bendición, tú no la pagas con nada, ni con tu esfuerzo, ni con dejar de pecar, con nada. Es por gracia. No es por nada, es por gracia. Tú eres salvo y tú tienes la bendición de Dios porque a Dios le ha placido que tú lo tengas por gracia. No estamos en el Antiguo Testamento donde habría que dar, ¿vale? Y Dios decía: me habéis robado. ¿Y sabe por qué le decía: me habéis robado? Porque le daban lo cojo, le daban lo que estaba mal, ¿sabes? Le daban las ovejitas que estaban cojas, ¿sabes? El buey que estaba intuyido, ¿sabes? Lee Malaquía entero y Dios te va a abrir los ojos. Te va a abrir los ojos. Ahora hay iglesias. Bueno, voy a dejarlo ahí porque yo pienso que ya es hora de cortar, ¿vale? Iba a decir que hay iglesias que han cerrado y siguen pidiendo el diezmo. Que va. Hay que apoyarle a la iglesia. De más, para más todavía. Mira, Dios ha levantado un grupo a través de mi hermano y pastor Oscar Moreno. Gracias a Dios que lo usó y Dios me levantó. Y ha levantado un grupo que a la hora de, si hay que coger un local, porque al final lo tendremos que coger, porque estamos creciendo que no veas, y yo cobro 1.100, ¿qué te crees? Que yo no voy a dar 100 pavos, 150, 125, que es más del diezmo, pero porque sale de uno. Y el que me conoce lo sabe. Cuidado, el que me conoce sabe que lo doy. Lo sabe, pero que no por estafa, que no sea por engaño, que no te engañe. Que Malaquía no era para ti, que tú no le estás robando a Dios. En serio. Ya está, hasta aquí. Que Dios te bendiga mucho. No te dejes engañar.